Tomatilisli toltecayo, tenintia toneguayo, toisqui, toegua imantoyanquil, inancate docachinechca ticnemilia, Teotihuacán y Pangomagua. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano. En esta ocasión con el tema Teotihuacán y los mayas, la conexión. Segunda parte. Yo soy Jesús Torres Peralta, conductor de este programa, y nuevamente tengo el placer de presentarles una vez más a nuestra invitada, la doctora Nahua Sugiyama, arqueóloga especializada en esto que vamos a tratar, que es la conexión entre las culturas teotihuacana y maya. Nuevamente bienvenida a esta serie Teotihuacán a la mano, Nahua. Muchas gracias, un placer. Gracias. La vez pasada nos quedamos intrigados porque llegamos a tu excavación, guiados por ti, donde has encontrado prueba fehaciente, vestigios de la cultura maya a través de la pintura. Y nos estabas describiendo cómo estaban rotas estas pinturas y arrancadas de sus paredes, enterradas al parecer, pero que con saña, o por lo menos con ahínco, estuvieron algunas personas, no sabemos quiénes exactamente, seguramente los teotihuacanos, destruyendo a propósito estas pinturas. Pero las destruían la parte, como tú bien decías, como piensan que todos los objetos tienen alma, y la pintura también, y estaban seguramente representados, ahorita nos dirás y explicarás, dioses o personajes, les tumbaron la nariz, como lo hacen en otros, en esculturas, en otros países, en otras culturas. En esta cultura de lo teotihuacano, a lo que llamamos teotihuacano, también destruyeron estas pinturas que pertenecían o que hicieron otros de otra cultura, pretendidamente la cultura maya. Y decías que quedaban sus bracitos de los personajes o algunas partes del paisaje o de lo que representaban, pero que especialmente se veía que lo querían matar, ¿no? Ahí nos quedamos y entonces te cortamos la inspiración porque queremos oírte nuevamente, que nos describas qué tenían esas imágenes en lo que se puede rescatar, porque me imagino que con el paso del tiempo y enterrados, y lo que arrancaron, pues ha de haber quedado fragmentos solamente de esa historia. Platícanos de esto y de la otra pintura que estabas hablándonos. ¿Cuáles son los diseños que podríamos ver ahí y qué pasó después, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, el pieza que menciona, que es ya un estilo teotihuacana, se trata de un serpiente emplumada aplastado sobre el lodo. Y también no tenemos bien fechado el contexto porque no hubo materia de contexto primario para poder fechar, pero nos habla de un estilo de iconografía muy antigua de serpiente emplumada y tiene colores brillantes de amarillos, verdes, quizás hasta azul se ve también, aunque muy destruido. Es muy difícil que conserva sobre el lodo la pintura mural porque no tiene una capa de estuco sobre ello para poder asentar, digamos, los minerales que son parte de la pigmentación. Entonces hemos visto ejemplares, por ejemplo, de la doctora Julie Gazola en los periodos preciudadelas, y nos interesa mucho poder como colaborar la técnica y la manufactura de pintura mural antigua teotihuacano. Lo teotihuacano que ha hecho estudios maravillosos, tanto la doctora Diana Magaloni sobre la técnica de manufactura de Teotihuacán, que es muy distinta a estas murales que decimos que es de estilo maya completamente.
lo hemos colaborado con iconografistas, maístas que conocen la iconografía maya y de Teotihuacán, como el doctor Carl Tauber, y dice que hay escenarios que trabaja sobre dioses de maíz maya, sobre serpientes de cielo, pero no la misma emplumada, aunque sí tenemos algunos de plumaje, pero se ve un poquito distinto a esta que es antigua, que decimos de Teotihuacán, de estilo teotihuacano. Tenemos dioses como el jaguar de inframundo, dios jaguar de inframundo, que es uno que aparece también cinturones en la parte trasera, en la 31, la de entrada que ya mencionamos en el episodio anterior. Ese mismo tipo de cinturón está en la iconografía de nuestros murales. Y nos habla de escenarios y mucha iconografía que tiene pelaje de jaguar, por ejemplo, que es un símbolo de realeza realmente, y hasta asientos hechos de piel de jaguar. Entonces también nos habla de que no es solo iconografía general, sino de escenarios de la creencia maya de orígenes. Por ejemplo, está ahí montañas, huitz, ¿no? Dedicado a esa, como la más similar quizás de mural maya es los famosos pinturas de San Bartolo, que también tiene escenarios de huitz, de maíz, la creencia, la asesión de individuos con pelaje jaguar, así. Entonces es realmente un magnífico escenario que solo tenemos un porcentaje mínimo de los fragmentos, y a poder imaginar cómo hubiera sido estas murales magníficas es una complicado, difícil, pero sí se ve que no eran cualquier artistas, pero de los más altos niveles, que es interesante porque este hallazgo de mural no es lo único que tenemos de la evidencia maya en Teotihuacán. Antes de pasar a otras evidencias, me gustaría nada más para el auditorio que viéramos un poquito más estas diferencias. Tú hablas, por ejemplo, de elementos o pintura que definen piel de jaguar, ¿no? O restos. Me imagino que son fragmentos pequeños. En la pintura teotihuacana, en la clásica pintura teotihuacana, el jaguar también es representado, pero muchas veces como con una red que la hace de manchas del jaguar. Me imagino que es diferente para el área maya, y en esta pintura encontrada o estos fragmentos en la Plaza de las Columnas, ¿cuál sería la diferencia con respecto a lo teotihuacano en cuanto al jaguar? El jaguar, muy buena pregunta, porque estoy trabajando con personas como Carl Tauber que está viendo exactamente ese punto de la patrón del piel, y dice que muchas veces, bueno, en algunos talleres parece muy específico porque la distribución de puntitas contra las redes, contra el jaguar pelaje que tiene como 3 puntitas, que son los 3 puntas más estos círculos que rodea, quizás como si fuera triangular, pero se ve como, ¿cómo se dice? Que peinado. El peinado se ve como 3 peinados con 3 puntitas, así triángulos. Ese patrón lo encontramos en una distribución muy específica de Teotihuacán y no en el mundo maya, pero sí en estas murales. Entonces, no solo habla de que los mayas, artistas finas, llegaron a Teotihuacán, pintaron los murales, sino que tuvo ideas mezcladas, quizás hasta colaboración entre las artistas mayas y las artistas locales de Teotihuacán, en tanto conocimiento, y muchas de estas cosas, como estas puntitas, 3 puntitas, viene del mundo maya, viene de las 3 piedras de corazón de la jogón inicial, y viene de las historias de origen maya, y en las pinturas de iconografía maya viene esta manchita en las orejas de los jaguares, y esas puntitas están en estas murales teotihuacanas, y de ahí abarcan como una historia de
de colaboración, una comunidad de artistas, de una práctica de comunidad de aprendizaje y de intercambio cultural y de conocimiento, tanto de técnica como de iconografía. Claro. Y ese tipo de personajes llegando a un punto como es Teotihuacán es lo que atrae innovación. Es lo que hace creencias nuevas, patrones nuevas, ideas nuevas. Es como el cultura enriquece, ¿no? Claro. Entonces me gusta esta como historia de los murales y otros rasgos que veo que sí, son los artistas mejores y sin duda son mano de obra de los finos artistas mayas. Pero de vez en cuando encontramos estos patrones de aprendizaje, que innovan algo y cambian. Y por eso no son realmente totalmente pura maya. Claro. Porque cuando las mayas llegan a Teotihuacán, ya algo de Teotihuacán le pega. Claro. ¿No? O sea, tanto los mayas que llegan innovan, se contaminan de alguna manera con la cultura teotihuacana o se enriquece, y también los teotihuacanos, ¿no? Es decir, hay una mezcla y un aprendizaje mutuo. Es muy interesante, has señalado varias cosas que seguirte tenemos que correr para alcanzar varias ideas que has mencionado muy interesantes. Un poco estas diferencias y similitudes y enriquecimiento de las ambas culturas en la iconografía, y mencionaste algún otro elemento antes de entrar a los otros vestigios como son los animales, que es también tu especialidad. La cuestión de mencionaste algo de Huitz, de montaña. Ok, la montaña. Huitz, Entonces sí, porque tenemos montañas en la iconografía maya, pero se ven muy distintas a estas montañas. Entonces, ¿cómo es la diferencia entre una y otra? Sí, porque en ambas hay la montaña de flores, ¿no? Como dicen, que está como la idea de paradisíaco, ¿no? Pero también pero son más triangulares las de Teotihuacán, y de Mundo Maya tiene como, sí, es otra forma y tiene como símbolos como de piedritas, que es de Acán, como de Ita, o Chalchihuita. Sí, entonces parece que sí, esa es una distinción entre Maya y Teotihuacán. Ahí tienen las montañas, sí son como del lugar de flores, de abundancia, ¿no? Y pero direccionalmente usan árboles como direccional. Aquí en el Cuenca de México usamos las montañas como direccionales y no los árboles, ¿no? Entonces son, sí, las mismas montañas que sí son abundantes con flores, con fauna. Es un lugar del salvaje que trae la agua y es donde está las cavernas para entrar al inframundo. Eso sí es continuo, pero son direccionales aquí, ¿no? Ya, entonces es el Altépetl para la cultura náhuatl, donde está una montaña, donde está la cueva, el inframundo, el agua, ¿no? Y acá lo que señalas también, pero además señalando direcciones con árboles, ¿no? Sí, direcciones con árboles. Que también está presente en la cosmovisión del altiplano, pero no tan evidente en el área teotihuacana, al parecer, ¿no? Sí. La gente se podría preguntar cómo le hace un arqueólogo, una arqueóloga en este caso, para desarrollar su proyecto de trabajo. O sea, por un lado está la ciencia, la técnica, las metodologías, pero la parte subjetiva, ¿qué pasa con agua cuando se va a su lugar de descanso y está pensando seguramente todavía en lo que le arrojó el día de trabajo y lo que espera encontrar al día siguiente en excavación? ¿Tú sueñas despierta o sueñas dormida lo que vas a buscar o a encontrar, o lo que encontraste te produce
hay una relación, una conexión, hablando de conexiones, Ajá. entre ese tu yo interno y y lo que ya la arqueóloga científica va a desarrollar. Pues yo creo que, bueno, un arqueólogo nunca para de pensar de la arqueología porque es una manera de ser y no es un estudio aparte. Pero también es un proyecto que realmente no lo hace uno. La verdad, codirijo con Dr. Saburo Sugiyama, pero también con colaboradores de todo mundo, ¿no? Entonces, para cada una de estas historias que armo, para poder traer una historia, una narración que realmente puede uno sentir, acercar, sentir que es un punto que puede imaginar estar ahí, requiere una colaboración igual que los teotihuacanos con los mayas, a poder llegar a esa historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaste que me encantan los animales, que realmente sí sueno con los animales. Y, por ejemplo, tuvimos un hallazgo de un mono araña sacrificado espaldas a un águila real. Wow. ¿No? Y el mono araña está viendo hacia el este y el águila hacia el oeste. A la espalda, es como un código de almas. Y yo dije, quiero saber todo. ¿Por qué hay un mono araña aquí en el altiplano donde no son locales? ¿Quién lo trajo? Quiero saber todo de esta mono araña. Entonces, mi trabajo realmente es armar el equipo, porque un proyecto nunca se hace solo, ¿no? Claro. Entonces, invité a especialistas de antigua, de isótopos, de su arqueología, de paleobotánica, y analizamos. Entonces, llegamos a un punto donde podemos acercar a la vida de un individuo, de un mono araña, un amigo peludo que llegó del mundo maya. Tenía, de repente, también es mucha suerte la arqueología. Registramos 2 huesos, 2 dientes, y capturamos el momento de cautiverio dentro de un diente al otro. Entonces, nace y está comiendo mucho material tropical en un lugar muy húmedo. En la selva, probablemente. En la selva, probablemente un ámbito natural. Cuando está creciendo otro diente, ya después de 2 a 3 años de edad, ya cambia su ámbito a un lugar más árida y empieza a comer maíz. Aquí en Teotihuacán. Probablemente en el altiplano, porque lo encontramos sacrificado ya unas 2 a 3 años más en Teotihuacán, en Plaza de las Columnas. Entonces habla de un animalito que probablemente llegó a Teotihuacán como un regalo diplomático entre los mayas hacia Teotihuacán, y vivió en Teotihuacán unos años y fue una alianza y fue sacrificado para establecer una alianza entre el este, el mono araña, y el oeste, el águila real. Es decir, que el este marca el sur de los teotihuacanos. Es decir, el sureste, o sea, es el mundo maya, claro, porque el este es el lugar de abundancia para los teotihuacanos. Es donde viene el quetzal, es donde viene el cacao, las conchas, ¿no? Entonces, para ellos, en su iconografía, cuando hablan del este, hablan de estas cosas enriquecedoras que vienen de esa región. Claro. Entonces, además tuviste la suerte de encontrarlo completito, porque es toda la osamenta del mono araña. Y entonces del otro lado aparece el águila hacia el poniente, viendo hacia el poniente. Y en ese caso, ¿qué encontramos del águila y qué nos hace pensar? Sí, la águila es, igual que hoy en día en todo México, es un símbolo nacional, ¿no? Y es un símbolo de Teotihuacán también. En las pirámides de la luna están también sacrificando 18 águilas en el entierro 6, ¿no?
un montón. Entonces sabemos que analizando los huesos estaban en cautiverio. Entonces estas águilas hablan no solo de seres como salvajes, sino están aculturando en Teotihuacán, son residentes de Teotihuacán y representan Teotihuacán, ¿no? Entonces ahí está el águila representando Teotihuacán y un mono araña representando las mayas. Ajá, está muy bonito la historia. Y lo interesante es que en los murales mencionados hay una mono araña pintado dentro de los murales. Entonces quiero imaginar un escenario en donde un artista maya está pintando no cualquier mono araña, sino el mono araña que estuvo residente en la Plaza de las Columnas, porque él, o en este caso ella, la verdad es una hembra. Fue marcado ahí. Y en los dientes de mono araña encontramos residuos de yuca y también de chile. Y maíz, claro, el maíz. Entonces habla un poquito de la dieta de animal, que yo le digo es el mono araña más mexicana que tenemos, porque come el chile. Claro. Pero te imaginas ya una historia real de un mono araña y que no fue guardadito, sino fue representado y muy carismática, ¿no? El mono son en el mundo anterior a esta sol, fueron el mundo de monos, ¿no? Los primates tiene una carisma muy evidente para nosotros, y que los mayas escogieron a un mono araña para representar porque también trajeron jaguares, tenemos información de jaguares, pero para la alianza, ¿qué animal van a escoger, no? Y fue este individuo muy carismático. Me da mucho gusto como pensar en ese momento de decisión, ¿no? Pero que trae un animal es un intercambio diplomático. Hoy en día lo vemos como la diplomacia panda, ¿no? Los famosos pandas de China. Un animal carismático que realmente cambia la percepción de un país. Igual con la introducción de un mono araña, creo que inició una alianza con Teotihuacán y los mayas, y por eso los artistas llegaron a pintar estas murales magníficas en la Plaza de las Columnas. Lo interesante es algo cambió, ¿no? Que las alianzas y la interacción internacional hacia el mundo también es dinámica, como hoy en día. Vemos ahorita que el mundo está hecho un caos y que es muy dinámica, y en el pasado igual. Entonces las preguntas más interesantes son no solo que pues la famosa entrada no es un inicio, sino es quizás uno de los últimos capítulos de una larga historia de interacción entre los mayas y Teotihuacán. ¿Y qué fue que cambió para entrar a Tikal en ese día, en enero en 378? Sí. Es muy interesante porque a lo mejor antes pensábamos, cuando se descubre la Estela 31 y se empieza a ver los vestigios de esa interacción violenta en su momento, pensamos que fue tal vez un único suceso, ¿no? Y ahora estamos viendo que hay una relación más larga y que algo cambió, como dices, porque al parecer se asentaron por lo menos algún grupo en la Plaza de las Columnas y probablemente en otros sitios también, en esta ciudad pluriétnica, y tuvieron una relación de paz, de amistad, de intercambio, de regalos diplomáticos como el mono araña. Que además, con festines fueron invitados a comer al palacio y todo. Claro, porque además encuentras, y de eso quiero que nos hables ya para terminar, de las huellas de los grandes festines en esta plaza, que tú interpretas de esa manera y que es muy probable que sea así, pero ¿cómo podríamos explicarle al auditorio que también hacían fiestas y celebraban y qué? Pero bueno, para terminar un poquito el capítulo del mono araña, la mona araña en este caso, porque es hembra, según nos dices, finalmente este animal que traen fue seguramente querido, valorado, porque además en las historias de lo que mencionabas, de los mitos de creación, están 4 edades anteriores
en varios de los pueblos mesoamericanos, donde es creado un sol y una humanidad. Y en alguna de estas humanidades, los monos fueron los que fueron creados, ¿no? Uh-huh. Y científicamente, según Darwin, también provenimos del mono, ¿no? Y aunque no seamos muy monos hoy en día, es importante en las culturas ya del clásico y posclásico, el mono está relacionado, por ejemplo, en la cultura nahua, con las cuestiones de erotismo, de fiesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy interesante su simbolismo, pero además tenerlo ahí, saber que estuvo vivo conviviendo con teotihuacanos y con posiblemente mayas, y verlo representado o que estuvo representado en la pintura, pues nos da noticia del valor especial y excelso que tenía. Igual el águila probablemente, pero esa es más nativa de este sector, porque todavía hoy en día quien vaya a Teotihuacán podrá ver de vez en cuando, si ve en las orillas de la ciudad, en los árboles, en las yucas, volar. De repente hemos visto a águilas hermosísimas que están ahí paradas. Pero bueno, platícanos, ya para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, lo de las fiestas que encontraron ahí las huellas. Pues sí, que no le gusta un buen festín, ¿no? Claro. Y igual eran los de pasado. Entonces, cuando Teotihuacán, el Estado, organizaba estas grandes festines para el Estado, traían, claro, toda la población, pero también los diplomáticos, ¿no? De sus relaciones dentro de la Cuenca de México, pero también del exteriores, ¿no? Como son los mayas. Entonces encontramos un gran residuo de festín, más de 21,000 fragmentos de vasijas quebradas, igual como los murales, terminadas o matadas intencionalmente, porque pudimos agarrar de un lado de este depósito y del otro y pegarlo. Entonces pegamos un montón de vasijas, lo que se pueda, incluyendo casi 70 vasijas de estilo maya. Entonces los mayas también estaban invitados a esta festín, probablemente después de esta alianza con la monoaraña, trajeron a los mayas aquí a la ciudad para celebrar y llegaron con sus platillos y sus vasijas, ¿no? Porque dentro de las vasijas también encontramos restos de material no local de la botánica, la parte de la paleobotánico, ¿no? Y dime una cosa, entonces hicieron el gran festín con invitados especiales, con los mayas que venían de lejos y festejaron algo. Pero en ese mismo festín después terminan, como en algunas fiestas que avientan los trastes y se rompen, y terminó la fiesta, o finalmente aprovecharon esa fiesta para darles, diríamos acá, cuello, para matar a los mayas o para mostrarles su enemistad ya, o fue después. ¿Cuál es la teoría ahí? Pues por el momento pensamos, porque no... Sí tenemos residuos de huesos, pero está en otra región y no cronológicamente no podemos unirlo con esta gran festín. Entonces pensamos que posiblemente esta festín está en un evento y está parte de otro. Entonces pensamos que esta festín por lo menos representa un como convivio entre varios grupos, incluyendo los mayas, y ya después fueron a construir un edificio pintando uno de los cuartos con esta iconografía maya. Entonces nos habla un poquito de como una cronología que adecua más con, por ejemplo, una antecedente de la entrada, que la información que mencionó en el episodio anterior de los hallazgos de Sergio Gómez como Julie Gazola en el proyecto Tlalocan igual habla de antecedentes, ¿no? De un periodo anterior a esta entrada, y estos datos de Plaza de las Columnas también colaboran los datos de ellos. Entonces realmente es un momento donde nuestras ideas sobre la interacción maya-teotihuacán está cambiando y estamos
como dando más complejidad y un poquito más realista, ¿no? De entender una conexión que era mucho más dinámica y no solo un tipo de interacción. Claro. Es decir que probablemente estamos viendo lo que dices, una relación más compleja, más larga probablemente, donde tienen un inicio como todos los inicios que son maravillosos, de enamoramiento, de buena relación, claro. y luego se va desarrollando hasta terminar esta relación y de una manera no tan agradable para los mayas, porque por lo menos ahí en Teotihuacán hay muestras de destrucción de donde habitaban, por lo que nos dices, y de que algunos mayas de alto o probablemente mayas fueron enterrados y ofrendados a sus dioses de los teotihuacanos. Ajá, en la pirámide de la luna. Pues, ¿qué crees? Que se nos ha acabado el tiempo nuevamente. Espero que hayan disfrutado el programa. Esto ha sido un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, gracias a Radio INA. En la producción tenemos a la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la realización Evanibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, en el apoyo a Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Agradecemos como siempre a la Zona Arqueológica de Teotihuacán a través de su Departamento de Museos y Comunicación Educativa. Mi nombre es Jesús Torres Peralta. Tuvimos en esta ocasión el placer de tener a la doctora Nahua Sugiyama, a quien le agradecemos profundamente con el corazón y la convidamos a que no nos abandone y en otra próxima emisión vuelva a ilustrarnos con su sabiduría y conocimiento. Decía, yo soy Jesús Torres Peralta y acuérdense de ser felices siempre. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.